Patria. Se abre la sesión. La señora secretaria, lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos de la cuenta. Oficio del jefe de gabinete del ministro de Desarrollo Social, mediante el cual excusan la inasistencia del ministro a la sesión de hoy, ya que se encuentra en comisión de servicios fuera del país. No obstante, solicitan considerar la participación de esa cartera para una nueva sesión, debido a la importancia que la materia constituye para este ministerio. Oficio del ministro del Trabajo y Previsión Social, mediante el cual excusa su inasistencia a la sesión, debido a que se le hace imposible cancelar compromisos adquiridos con antelación. Nota del diputado, señor Celso Morales, mediante el cual hace presente que en relación al boletín que declara el 10 de enero de cada año como el Día Nacional del Rodeo Chileno, este sí fue declarado deporte nacional el 10 de enero de 1962, por lo cual acompaña informe elaborado por profesionales de la Biblioteca del Congreso Nacional del año 2015. Correo electrónico del señor Tamau Juque, vocero de la familia Rapango, mediante el cual ponen antecedentes respecto a la situación del directorio de la comunidad indígena Maugenua, antecedentes que fueron remitidos a los correos de los miembros de esta comisión. Correo electrónico del señor Raúl Sandoval, mediante el cual solicita a la comisión examinar la actividad coral realizada en Temuco desde hace 20 años, antecedentes remitidos a los correos electrónicos de los señores diputados. Correo electrónico del señor Cristóbal Torres, mediante el cual comunica que están desarrollando junto al señor Vicente Wilson una novela gráfica en el contexto de la participación de ex esclavos chinos en la Guerra del Pacífico. El proyecto busca visibilizar una historia de migración e interculturalidad, considerando que el año 2020 se cumplen 50 años de relaciones bilaterales entre Chile y China. Toda la cuenta, presidente. Bien. ¿Alguna observación sobre la cuenta? Diputada Marzán. Buenos días, presidente. Saludarlo. Buenos días. Dos cosas, que sería importante aclarar el tema del rodeo, porque tenemos una información que se supone que es oficial por parte de Pedro de la biblioteca, y la semana pasada estuvimos con unos invitados, creo, no sé si antepasado, que también se entró como en diferencias con relación a eso. Entonces, un diputado. ¿No está prendido? Ahí sí. No sé hasta dónde se alcanzó a escuchar. Y lo segundo es que yo recibí un correo con respecto a lo que decía la secretaria Claudia, pero no lo entendí. No entendí la historia, un correo con respecto a lo que estaba pasando. No sé si era como un reenvío, pero vi un correo que me llegó, lo leí y la verdad no entendí exactamente de qué se trataba, porque era como una conversación que venía de antes. Entonces sería importante que cuando se mande esa información sea como oficial o que se explique de qué se trata, porque por lo menos yo, insisto, era como una conversación que venía de antes y es como un correo reenviado. Entonces, para entrar en contexto, no puedo como imaginar de qué se trata la historia de ese correo. Es solamente esas dos. No, con respecto al coro de Temuco. Coro de Temuco dijo, ¿sí? Sí. Gracias, presidente. Bien, vamos a pedirle a la Secretaría entonces que en lo posible complemente con los antecedentes que recibe la información que se nos derive, pero obviamente la Secretaría puede hacer lo que tiene con la información disponible. Respecto de la situación del rodeo, bueno, podemos pedirle a la biblioteca, podemos enviarle a don Pedro Guerra el informe de la biblioteca para que entre ellos resuelvan la controversia, pero eso no obsta que el proyecto fue rechazado. No modifican en lo absoluto la situación, pero sí sería bueno aclarar el punto sobre el que hay controversia. Si a los diputados y diputadas les parece, atendidas las excusas de los ministros Monkever y Moreno, preferiría que pusiéramos el proyecto, el mensaje que queda feriado el 24 de junio, Día Nacional de los Pueblos Indígenas, para la primera sesión de vuelta del receso legislativo, eso sí, con la indicación a los ministros que con o su concurrencia se va a proceder a votar. La tercera es la vencida, como dice el dicho popular. Entonces lo sacamos de la tabla de fácil despacho y lo trasladamos para la primera de marzo. ¿Hay acuerdo? Así se acuerda. Bien. Previo al inicio de los temas de la sesión, quiero
consultar la opinión de la comisión sobre, o voy a esperar más bien a que lleguen más diputados para consultar sobre el tema del famoso viaje a Rapa Nui. Ha llegado una información de una representante también de sectores de la comunidad Rapa Nui, que establecen algunos cuestionamientos o reparos respecto de la actual representación de la comunidad la comunidad que estuvo acá con nosotros, Mau Genúa, que le va a operar a la Secretaría que se los pueda remitir a todos los diputados y diputadas. Yo el lunes me reuní con la gente de la comunidad Mau Genúa, que ellos rechazaron esa información. Yo les planteé en ese caso, les planteé 3 cosas. Ellos querían presentar un proyecto al día siguiente, me invitaron a patrocinarlo sobre patrimonio cultural indígena, Rapa Nui en este caso. Yo les planteé que me sentía muy honrado, pero que me parecía que sería mucho más apropiado que ojalá esto pudiese ocurrir de manera transversal con motivo del viaje de la comisión a Rapa Nui, y que ojalá ahí lo pudiéramos firmar de manera colectiva todos los miembros de la comisión, más que una firma acá de un diputado en particular, por más que me honre la invitación. Así que cuando estemos allá vamos a poder tener la posibilidad de conocer todos los intersticios de las distintas opiniones de distintos actores de Rapa Nui. ¿Les parece? Y entonces cuando lleguen más diputados vamos a ver una alternativa que podríamos plantearnos si es que todos están disponibles. Pero voy a dejarlo pendiente. ¿Varios? No, yo solo informarles que hoy recibí en mi escritorio, o ayer y hoy, respuestas del Ministerio de las Culturas respecto a algunas consultas que hicimos sobre designaciones, funcionamiento, ejes prioritarios. Esa información mi secretaría tiene que enviarlo a la comisión. Una vez que llegue a la comisión, como hay receso, yo le quiero pedir a la secretaría que si alcanza de aquí al receso legislativo, se los envíe por correo a los diputados y diputadas para que todos los puedan conocer. Son documentos más o menos gruesos, ¿sí? ¿Me parece? Como no tiene nada de trabajo la Claudia, le podemos dar un par de pegas más. Bien. ¿Ah? Así se acuerda. ¿Ah? Tienen 40 comisiones. Pero aquí está, firme junto al pueblo. Vamos a proceder a recibir en primer lugar a don Roberto Rivera Vicencio, por favor, presidente de la Sociedad de Escritores de Chile, para tratar temas relacionados a pensiones de escritores, retorno del Premio Anual de Literatura, rebaja el impuesto a los libros. Él viene acompañado de don César Millahueque, consejero representante de la Sociedad de Escritores de Chile ante el Consejo de Monumentos Nacionales. Por favor, también adelante. Siempre me toca a mí la parte ingrata, que es decirle que contamos con escaso tiempo, porque tenemos una tabla significativa y tenemos hasta las 10:20, por lo tanto son muy bienvenidos, y en la parte fea rogarles brevedad para poder seguir abordando la tabla. Así que bienvenido don Roberto, bienvenido don César, le ofrezco la palabra. Bien, ¿se escucha? Sí, permíteme una formalidad previa. Una formalidad previa, las actas de la sesión 57 se declara aprobada por no haber sido objeto de observaciones, y el acta de la sesión número 58 queda a disposición de los señores diputados y las señoras diputadas. Ahora sí, don Roberto. Bien. Somos todos oídos. Bueno, para nadie es desconocido la importancia y trascendencia que han tenido los escritores en Chile. Bueno, en las artes tenemos 2 premios Nobel y un ejemplo sobre la educación y la trascendencia, sobre hacer chilenidad y formar una idea de Estado y una cultura nacional, un imaginario de Chile, ¿no? Pues bien, todo ello se hace sin ningún aporte, es decir, los escritores trabajamos en forma invisible, porque no boleteamos, se escribe, se lee, hacemos todos nuestros trabajos, nuestros talleres en colegios, en universidades, y todo eso es invisible. Entonces, significa un arduo trabajo, y después tenemos los ejemplos de las muertes trágicas que todos conocemos, Iván Tellier, Rolando Cárdenas, los cuales terminan en la pobreza más extrema, luego de haber entregado todo eso a la patria. Entonces, creo que para nosotros es fundamental que los escritores contaran con una pensión digna, por último, para mantenerse durante sus últimos días, más allá de otras jubilaciones que ellos puedan tener. Ese es un punto. Luego, la anualidad del Premio Nacional. Hay muchos escritores que, además de esto, habiendo sido tremendamente destacados en el ámbito, luego, dado que es cada 2 años
y corresponde una vez a poesía y la otra a narrativa, es decir, a cada género le corresponde cada 4 años elegir un representante. Así se ha ido, por ejemplo, Polidélano sin el Premio Nacional y otros montones. Entonces creo que hay que reponerlo y además reponer los 2 jurados que siempre tuvo históricamente la Sociedad de Escritores de Chile en la elección, porque quienes más sabemos sobre la calidad de una obra y la trayectoria de un escritor somos los escritores precisamente. Y esta elección ha recaído sobre gente absolutamente ajena a la literatura. Luego, el tema del IVA a los libros. Yo creo que este es un tema complejo y delicado porque tenemos que... los libros son caros en Chile, además, a partir de eso. Pero además grabados con un impuesto en el cual es curioso porque el principal comprador de libros en Chile es el Estado, que los compra con IVA y luego recauda el IVA por otro lado. Entonces es paradójico, ¿no? Yo creo que todo aquello podría ir en beneficio de los lectores. Entonces creo que no es nada irracional que nosotros pudiéramos rebajar el IVA y llevarlo a una cifra razonable. Luego, bueno, los aportes del Estado que nosotros vivimos como sociedad de escritores, vivimos bajo la línea de pobreza. Es decir, creo que es una preocupación. Bajo la línea de pobreza, es decir, no podemos mantener la biblioteca, no podemos mantener el inmueble, ¿no? Y con todos nuestros esfuerzos y todo lo que hacemos, no alcanza. Esa es la verdad más brutal. Entonces creo que de eso los diputados deberán tener conciencia como vivimos los escritores y todo lo que hacemos con todo nuestro aporte. Yo creo que con eso daría la palabra a César Millagüey, que después de haber expresado lo dicho. Gracias. Adelante. Muchas gracias. Don César tiene la palabra. Gracias, Roberto. Estoy nervioso. No. Bueno, Señoras diputadas, señores diputados, esta nota se llama Sociedad de Escritores de Chile a la Comisión de Cultura y Comunicaciones de la Honorable Cámara de Diputados, enero 23 del año 2019. En lo referido a las modificaciones de la Ley 17.288 de Monumentos Nacionales, en la cual el título 2 del Consejo de Monumentos Nacionales y su artículo 2 señala los miembros que conforman dicho consejo, indicando en la letra N de un representante de la Sociedad de Escritores de Chile. En la nueva propuesta de modificación de ley, pretenden anular la representación de la Sociedad de Escritores, como también a las otras entidades gremiales relacionadas con el arte y la cultura. Los gremios representantes de las artes y la cultura incluidos en el artículo 2 de la Ley 17.288 no han sido invitados a participar de la modificación de dicho cuerpo legal y directamente han sido excluidos, desinformados de tan importante labor. Sobre lo mismo, han elaborado la premisa respecto de que dicho consejo es de carácter burocrático. Lo anterior es una afirmación errónea y equivocada, ya que ese rol le compete a la estructura funcionaria propia del sistema de Estado y no a la representación colegiada de los gremios de las artes y la cultura donde se localiza la Sociedad de Escritores de Chile. En caso de prosperar la intención de eliminar a los gremios de las artes y la cultura de dicho cuerpo legal, se generará un daño a la visión multidisciplinaria sobre las materias monumentales y patrimoniales del país, además de un daño irreparable a los aspectos de la participación ciudadana en el avance de la democracia. Por ello, pedimos a la Comisión de Cultura y Comunicaciones de la Honorable Cámara de Diputados que se evite la eliminación de la Sociedad de Escritores de Chile, así como de los otros gremios de las artes y la cultura que dicho cuerpo legal reconoce, y se abra a la discusión de incorporar en el Consejo de Monumentos Nacionales a otras entidades representantes de sectores invisibilizados que tanta falta hacen para esta discusión, como por ejemplo
a los pueblos indígenas y Colegio de Profesores y otras organizaciones colegiadas. Esta nota se la dejaremos a cada uno de ustedes, que es referida desde la Sociedad de Escritores de Chile a la Comisión de Cultura y Comunicaciones de esta honorable Cámara, referida a la modificación de la Ley de 17.288, que está en tabla y está en coyuntura y está en este momento en discusiones donde los consejeros que representan a los gremios no están presentes. Permítame cerrar algo. Respecto a lo que mi colega Rivera, el escritor Rivera, hablaba sobre la Sociedad de Escritores de Chile, las múltiples actividades que nosotros realizamos, nosotros tenemos 16 filiales a lo largo de todo el país. Estamos conectados con nuestros pares escritores de América Latina y del mundo. Nosotros además en nuestra casa central, en la Plaza Italia, en la calle Simpson 7, ¿ya? Tenemos una visita anual en un año de 10 meses, es decir, de marzo a diciembre, tenemos una visita de 10.000 visitas anuales, ¿ya? Esa exigencia que nos pone el público que va a aproximarse y a encontrarse con el hacer literatura, no coincide con la subvención que el Estado nos entrega. Nosotros para enfrentar esa carga de trabajo, a lo menos necesitamos alrededor de 70 millones de pesos. Lo que el Estado nos aporta en la subvención anual alcanza a los 20 millones. Por lo tanto, cuando Roberto Rivera plantea que estamos bajo de la línea de pobreza, es que todo lo que nos falta para llegar a 70 millones es la demostración de nuestra pobreza y la demanda que tenemos de la ciudadanía es bastante alta. Funcionan entre 14 talleres fijos, más otros que se van anexando en el camino, y hay años que hemos culminado con 24 talleres literarios. Es el lugar de la capital de Chile donde más lanzamientos de libro ocurren, donde más lecturas de poesía suceden, donde más incentivo a la defensa del libro y la lectura se realiza en el cotidiano. Y estamos bajo la línea de pobreza, en la cual el desgaste que se produce sobre nuestras directivas y sobre nuestros asociados es realmente extrema. Asistimos a un conjunto de ferias regionales. Nuestras filiales son las grandes animadoras de las ferias del libro regionales, y el tratamiento que el Estado le entrega a estas filiales es de una pobreza paupérrima. Hay un desconocimiento al esfuerzo por la defensa del libro y la lectura. Nosotros realizamos todas esas actividades y estamos permanentemente intercambiando las ideas literarias, intercambios extraordinarios con el resto del mundo. Hemos tenido visitas ilustres en nuestra casa, ¿ya? Estoy por ejemplo, hablando de Juan Gelman, un gran escritor argentino, latinoamericano. Hemos tenido recitales de Ernesto Cardenal, donde hemos tenido que cortar la calle finalmente para que el gran maestro Ernesto Cardenal pueda hacer lectura de su poesía. Stuchenko desde Rusia, y en fin, podríamos nombrar una gran baraja de nombres de grandes próceres de la literatura que nos visitan. Eso es lo que quisiera aportar. Muchas gracias. Gracias, don César. Diputado Alarcón. Aparte de la sociedad de ustedes, ¿hay algunas otras sociedades alternativas? Y eso sería una pregunta para ir viendo. Y otra cosa, me gustaría que estudiáramos ese tema de ese cambio en la ley para estar más informados nosotros, aparte de la información de ellos. Por favor. Efectivamente existe un sindicato de escritores muy pequeño, son 10 personas. Nosotros somos 1.200, entre 1.200 y 1.300 socios en todo el país. ¿Ya? Tenemos 19 filiales, desde Arica a Punta Arenas, y 2 en el extranjero, en Londres y en Nueva York. Y agrupamos a todos los escritores. El Pen Club, que son como 30 personas, también son integrantes de la Sociedad de Escritores de Chile, y Letras de Chile, que es otro grupo liderado por
por Diego Muñoz Valenzuela, también. Claro, pero no, son todos integrados. La Sociedad de Escritores es la representante gremial. Si bien hay otras asociaciones, el gremio está todo representado en la Sociedad de Escritores de Chile. Bien. Claro. Cosa, efectivamente vamos a tomar nota porque estamos en el debate, estamos a la espera que el gobierno ingrese el proyecto de ley sobre patrimonio en el que se plantean las modificaciones al Consejo de Monumentos Nacionales. En esa oportunidad tendremos que ver cuál es la propuesta del Ejecutivo, porque sabemos que efectivamente quiere reducirlo, quiere plantear otras modalidades de funcionamiento y tenemos que conocer, solo hemos conocido presentaciones generales, pero tenemos que conocer el detalle, el articulado que el gobierno plantea, pero yo creo que todos los diputados toman nota de su inquietud respecto de este punto. En segundo lugar, en su momento, nosotros oficiamos al Ministerio del Trabajo respecto a la situación jubilatoria de los escritores, no hemos recibido respuesta. Aprobamos hace poquito un proyecto de ley de fomento del libro y la literatura en el marco de las restricciones que la Constitución establece respecto de las iniciativas parlamentarias. Por ejemplo, si bien probablemente muchos de los que estamos acá, no sé si todos, pero muchos, por lo menos yo, suscribimos que el régimen impositivo del libro es absurdo, no guarda además ninguna comparación con el resto de América Latina, que va desde el 0 al 9%, creo que es la tasa impositiva más elevada que hay en América Latina, y si no me equivoco, en varios de los países la tasa impositiva es 0. Y aprobamos ese proyecto que está ya despachado para la sala, que establece algunas medidas, pero insisto, dentro de los márgenes de lo que los diputados podemos patrocinar como iniciativas, que excluyen lo tributario, es decir, no nos corresponde ni fijar ni modificar impuestos, salvo cuando el Ejecutivo presenta proyectos, pero es una inquietud que compartimos. Si le parece a la Comisión, a mí me gustaría pedir que pudiésemos enviar copia de la presentación que ha hecho la Sociedad de Escritores de Chile a la ministra de las Culturas y al ministro del Trabajo y al ministro de Hacienda para que sus respectivas materias puedan entregar una opinión a la Comisión respecto al asunto aquí planteado. ¿Les parece? ¿Sí? Es que eso viene en la Ley de Patrimonio. Ahí se modifica el Consejo de Monumentos Nacionales, así que vamos a poder opinar en detalle. Perdón, diputado Bernales. Gracias, presidente. Bueno, saludarlos y decirles que, claro, los temas que ustedes han traído a esta mesa son temas realmente muy complejos, muy complejos. Yo tengo una mirada en ambos. Y el tema de las pensiones, claro, no es un tema exclusivo de los escritores, sino que también incluye a los músicos, a los actores, a los pintores. Todo el mundo de las artes está realmente desprotegido frente a las pensiones, las previsiones. De hecho, cada cierto tiempo aparece en televisión algún personaje querido por todos los chilenos que vive en condiciones de miseria por el tema de sus jubilaciones. Entonces yo creo que acá hay un tema, como decía yo, bastante complejo, que no se suscribe solo, claro, en este caso, a su disciplina. Entonces, qué bueno que ustedes se estén organizando, estén preocupados, y que ojalá esa conversación se traslade no solo a los escritores, sino que al resto. Con el tema del IVA, yo estoy de acuerdo con rebajar el IVA, pero yo no sé si es una solución, efectivamente, al fomento lector. Y soy bien claro en eso, o sea, decir, yo estoy de acuerdo, Serraje, pero no sé si eso soluciona de la noche a la mañana que en Chile vayamos a leer más libros, porque un libro de 17 lucas, que cuesta hoy día un libro, yo me compré uno la semana pasada, 17.000 pesos, un libro no, va a costar 14.500 pesos. O sea, la diferencia igual sigue siendo muy caro para la ciudadanía acceder a un libro de esos valores. Por lo tanto, acá, donde tenemos yo creo que apostar es, por ejemplo, a los libros, no sé, distribuciones no convencionales, al uso activo de las bibliotecas, mejorar las bibliotecas en regiones, que las bibliotecas realmente estén condicionadas para recibir gente, porque hay libros que se prestan y gratis. En las ferias que yo veo, que probablemente ustedes dicen y mencionan, que yo veo igual que recorren las regiones, hay libros de 2 lucas, y yo hablo con la gente que está ahí, y libros buenos de autores conocidos, y la gente tampoco los compra, de 2 lucas. Que no podría hacer un esfuerzo de decir, bueno, es un precio sumamente accesible, para todo. Entonces,
Por lo tanto, yo tengo claro esa conversación, y por eso son temas complejos que traen esta mesa, temas muy interesantes que nosotros debemos tratar, y yo creo que nosotros nos tenemos que hacer también cargo de cómo poder avanzar en estos espacios. Y finalmente, los consejos de monumentos nacionales, yo no sé, claro, cómo ustedes saben cómo de esta información, porque nosotros, por ejemplo, en esta mesa no teníamos idea de que se va a sacar a alguien, se va a poner a otro, porque ni siquiera hemos recibido el proyecto del Ejecutivo, no tenemos idea de cuál es el proyecto. Entonces, de hecho, yo no sabía que ustedes tenían, por ejemplo, de hecho, cuando ustedes estaban hablando, yo pensé que yo anoté acá consejos libro, porque pensé que estaban sacando consejos libros, y dije, chuta, ya la ley del ministerio ya se discutió, ya está lista, difícil como volver atrás, pero claro, cuando hablan de monumentos, yo no sabía que tenían ahí un espacio, y nosotros vamos a estar atentos a que se cuiden esos espacios donde ustedes están representados. Muchas gracias, presidente. Por favor. Diputado, respecto de la pensión de los escritores, es más dramático, puesto que, y acá hay un músico, el músico puede boletear, ¿no? Puede facturar en los grupos. Los escritores, en el momento de escritura, de lectura, de preparación, no hay ninguna boleta, es invisible, entonces no es comparable. A eso nos referimos precisamente, ¿no? Ahora, respecto del IVA, yo entiendo su posición y también la comparto. Sin embargo, creo que una ayuda importante económica sería rebajar el IVA, ya que es absurdo. Si el Estado es el mayor comprador y lo compra con IVA y después recauda el IVA, entonces ¿de qué estamos hablando? De cambiarse la plata de bolsillo, no hay ayuda ninguna. Gracias. Bien. Le ofrezco la palabra y con eso ya damos por concluido. Gracias. Respecto de la modificación de ley, esta es la segunda oportunidad que surge esa modificación de ley. Durante el primer periodo del presidente Piñera, en su primer gobierno, se presentó ese proyecto de cambio de la ley de monumentos nacionales, de modificación. Y ahora, en este segundo periodo del presidente Piñera, vuelven a reflotar ese mismo proyecto. Pero ese proyecto no ha pasado por la discusión de los interesados en este caso. Nosotros hemos venido contribuyendo como Sociedad de Escritores de Chile en el componente de este organismo desde 1970, organización que surge en el año 1925. Por lo tanto, nuestra contribución a la monumentalidad nacional, al patrimonio cultural de Chile, lo hemos venido haciendo desde hace largo rato. Y ahora, en este nuevo contexto, quieren sacarnos de ahí, y de hecho ni siquiera los consejeros de los otros gremios han sido siquiera invitados a una discusión más profunda de lo que este tema se trata. Bien, los vamos a invitar a ese debate cuando llegue, ingrese la ley. Diputada Marzán, brevemente pasamos, brevemente pasamos a la... Sí, muy cortito, un poco también en comentario a lo que decíamos con respecto al IVA, claro. Obviamente tenemos un tema cultural que es dramático, digamos. Siempre estamos hablando como que hay que reconstruirnos culturalmente para que se genere el buen hábito o para que se recupere. O sea, si nosotros vamos un poco a nuestros padres, tengo la fortuna de tenerlo conmigo todavía. Mi padre, 85, tiene un enfoque con respecto a la lectura que es impresionante y profundamente admirable, que se absorben los libros, pero y tienen el valor de la riqueza como tal. Entonces yo siento que, claro, una rebaja sería, a lo mejor no vamos a lograr hacer el cambio, pero quizás se va a generar una expectativa, un impacto mediático que, con esa mentalidad de repente que a veces nos favorece chilena, podemos quizás impulsar, dar el empujón exactamente para generar el hábito, para hacerlo además, para visibilizarlo. Si sabemos que es un tema que es complejo y que yo creo que este primer empujón puede generar expectativas, fomento, motivar para que se genere nuevamente o para que se empiece como a alimentar el hábito a la lectura. Eso por un lado. Y lo otro, con respecto a la situación, al oficio que se envió y que no ha habido respuesta, presidente, sería interesante, no sé si está dentro de los plazos o si ya se han vencido los plazos, volver a insistir en ese oficio con respecto a la situación jubilatoria que decíamos que se había oficiado. Eso Muchas acordamos. gracias, presidente. Diputado Labra. Muchas gracias, presidente. Yo quería agradecerle a don Roberto y a don César las inquietudes que nos traen y decirle que estamos, por lo menos de nuestro lado, dispuestos a hacer todos los esfuerzos para que podamos avanzar en esto.
Pensaba hacer una propuesta, pero me lo voy a guardar hasta tener más antecedentes. Muchas gracias. Bien, diputado Valtolú. La verdad que, muy buenos días. Aquí hay una contraposición, por ejemplo, aquí el diputado habla de que las bibliotecas tienen libros, pero los escritores ganan por vender libros, no porque estén en la biblioteca, no porque alguien lea. Lo que están pidiendo hoy día es su estado, ¿no es cierto?, de solvencia económica, a pesar de que son buenos escritores. Ese sería el tema, ¿no es cierto? Y no saco nada con llevar a la biblioteca para que lean si a mí no me compran libros. Esa es la contraposición que tiene. Pero son 10 bibliotecas, 20 bibliotecas. Y segunda es la expectativa que estoy viendo yo sobre la pensión. Si la persona no ha hecho imposiciones, indudablemente que su pensión va a ser cero, propia, y si es por el Estado, va a ser una pensión básica solidaria que está en 102.000 pesos. No sé si eso le va a satisfacer, ¿no es cierto?, a los escritores esa expectativa. Nosotros tenemos que hablar con la verdad también. No hay que hablar, no, que darle pensión, pero la pensión básica solidaria es de 102.000 pesos. Esa es la figura para que se lo lleven porque ¿qué otra alternativa habría para sacarlo del espectro, ¿no es cierto?, de solidaridad? Porque hoy día los sistemas son pensión solidaria o pensión contributiva de uno en su AFP. Bueno, vamos a iniciar una discusión sobre el sistema previsional que pudiese cambiar un poco las cosas. Brevemente, por favor. Bueno, en los países nórdicos hay un sistema jubilatorio de los escritores, respecto de la cantidad de libros, el tiempo que dedicaron al gremio, ¿no? Y existe una evaluación en respecto de eso, y entonces podríamos basarnos en eso. En todo caso, si hablamos de 102.000 pesos para escritores que murieron en el hogar de Cristo, tirados en la calle, creo que ya es algo. Gracias. Muchísimas gracias, le agradecemos. Insisto, desde ya cuando se inicie el debate de la Ley de Patrimonios Culturales están invitados de manera permanente para entregar su opinión. Vamos a convocar a todos los gremios que son miembros del Consejo, a los que siguen, a los que se quieren sacar, a los que puedan aportar. Queremos que sea un debate bien ciudadano y bien amplio, así que siéntanse convocados desde ya. La forma de que se enteren cuando el proyecto ingrese, buscarlo en la web, donde se da cuenta del ingreso del oficio, y ahí en adelante ya vamos a tener un buen periodo de audiencias públicas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Sí, por unanimidad, lo habíamos acordado así. Muchas gracias. A nosotros. Nosotros la repartimos. Si tiene varias copias, póngalo por ahí. Bien. Bien, vamos a pasar. Muchas gracias. Perdonen la brevedad, pero es una sesión de corta duración. Gracias a ustedes, fueron muy digitales. Tenemos en tabla de fácil despacho un proyecto destinado a autorizar la erección de un monumento en el aeródromo Cañal Bajo, Carlos J. Sibert, de la comuna de Osorno, de la región de los Lagos, en memoria de don Carlos J. Sibert. No está acá su autor principal, pero está uno de los copatrocinantes, el diputado Bernales. Pero el diputado Rey no está. Ahí está el diputado Rey. Le ofrezco brevemente la palabra a cualquiera de ustedes para que defienda la moción antes de proceder a la votación, porque está en fácil despacho. No se peleen. Ya, diputado Bernales. No, esto, como señala el proyecto, esto es un reconocimiento a una persona de Osorno que donó los terrenos para que sea construido el aeropuerto que tiene esa ciudad. Esto ha sido una deuda por parte de la comuna de Osorno, que no es todo esto de mi distrito, pero es una deuda que tiene la ciudad de Osorno hace tiempo con esta persona, y lo que se propone, en el fondo, lo que propone el diputado Harry Jürgensen es que esa promesa, en el fondo, se concrete. Eso es lo que yo sé, lo que se puede señalar, aparte de una persona reconocida en el mundo de la agricultura en la ciudad de Osorno. Bien, además entiendo que lo que se propone es que se haga al interior del aeródromo que lleva su nombre. Bien, vamos a pasar, como corresponde, a la votación en general del proyecto y luego a la votación en particular. El tradicional de los monumentos, erogación popular, donaciones, eso es ya a esta altura una regla estándar. En general y en particular, sí. Bien. Votación en general, entonces.
Hasta luego, ¿ah? Hasta luego. Alarcón. A favor. Bartolú. Bernales. Calisto, Celis, Cruzcoque, Fuenzalía, Labra. Diputada Marzán. A favor. Diputado Rey. A favor. Santibáñez. Diputado Trisotti. A favor. Unanimidad. Presidente. A favor. Unánime. Aprobado en general por unanimidad. Vamos a pasar a la votación en particular. Artículo primero. Diputado Alarcón. En particular, particular. artículo por artículo. Si quiere lo leo rápidamente. Autorícese a erigir un monumento en el aeródromo Cañal Bajo Carlos Hotziber de la comuna de Osorno, región de los Lagos, en memoria de Carlos Hotziber. En votación el artículo 1. A favor. Sí, si le parece, votamos todos los artículos de una sola vez, general en particular. Ya, bien. Entonces, en particular todos los artículos, toda vez que el proyecto es muy similar a los que tradicionalmente se aprueban en esta materia. Bien, en particular los artículos 1 a 5, si le parece a la comisión, ¿lo aprobaríamos por unanimidad? ¿Sí? ¿Con la misma votación? Bien. Aprobado en general y en particular, despachado el proyecto, diputado informante. ¿A quién corresponde? Veamos le corresponde al diputado Bernales. Muy bien. Bien. Vamos a pasar, ahora teníamos también votaciones, ya esto no es fuera de la tabla de fácil despacho, 4 proyectos que luego de las exposiciones del día lunes, en particular de la exposición del arquitecto Sebastián Grey, parecían necesario de ir despejando del debate más global respecto de la discusión sobre patrimonio. Y vamos a, en primer lugar, votar el proyecto correspondiente al boletín 5993-04, que es aquel que tenía que ver con las penas accesorias por daños en marcha. Está malo. Tengo unos componentes en materia civil. En materia civil no pueden aplicar penas accesorias. Ya, pero estamos hablando de... y además efectivamente me dice el secretario que hay un error y es que las penas accesorias de trabajos comunitarios no corresponde que las aplique un tribunal civil, o sea, el proyecto tiene un error sustancial. Hay un informe de la Corte Suprema más en ese sentido. Así que voy a proponer votar en general este proyecto de manera inmediata. Ya recibimos la exposición, una de sus exposiciones. Quiero decir que los diputados autores han sido invitados, de los que lo propusieron en su momento solo queda un diputado en ejercicio, el diputado Badilla, que no está presente, pero corresponde votar el proyecto. Sigue en votación el proyecto que modifica el artículo 38 de la ley 10.288 sobre monumentos nacionales, agregando nuevo inciso aplicando penas accesorias y pagos por daños, boletín 5.993-04. ¿Votación en general? Sí. ¿Diputado Alarcón? Quiero fundamentar mi voto, siento que en este proyecto, pienso que en este proyecto se pretende un poco estigmatizar a los menores de edad y a quienes participan en marchas, en manifestaciones públicas, y por lo tanto yo me opongo. ¿Diputado Bartolú? Diputado Bernales, pero lo pasamos. Diputado Calisto, diputado Celis, diputado Cruzcoque, diputado Fuenzalía, diputado Labra, diputado Marzán, diputado Rey, diputado Santibáñez, diputado Trisotti. A favor. Cámbialo. Presidente. En contra. ¿Vas a corregir o no? Se rechaza el proyecto en general. Bien, rechazado el proyecto en general por no haber reunido el quórum suficiente. ¿Ah?
Me rompa todo. No, pero ya está regulado en otras cosas. Bien, vamos a pasar a continuación. No olvidemos que hoy día la sesión de los miércoles es más bien ejecutiva, para que no nos peleen por la prensa que estamos, como voy a llamar, MICOC. Vamos a pasar al boletín 17288 sobre monumentos nacionales, que establece el beneficio de exclusión respecto al propietario de un bien declarado monumento nacional, boletín 93127. Sus autores son Gaona, Hernández, Hoffman, Cor, Lavín, Macaya, y establece un artículo único que incorpora un nuevo inciso final, artículo 12 de la ley 7.288, norma que a continuación se reproduce. El propietario de un monumento histórico goza de beneficio de exclusión de conformidad al artículo 148 del Código Civil. ¿Quiere usted explicar lo que es el beneficio de exclusión para que todos lo entiendan? Vamos a pedirle al secretario que nos explique brevemente en qué consiste el beneficio de exclusión para que todos sepan exactamente de lo que estamos tratando. Sí, el beneficio de exclusión está definido en el Código Civil en el artículo 2357, que es la facultad según la cual el fiador puede exigir al acreedor que antes de proceder en su contra se persiga la deuda en los bienes del deudor principal. En este caso, el fiador es la persona que responde por otra en el caso que no cumpla con la obligación de pago que contrajo. Entonces, en este caso lo que se quiere hacer es que se aplique el artículo 148 del Código Civil, que es en materia de familia, que dice que los cónyuges reconvenidos gozan de beneficio de exclusión. En consecuencia, cualquiera de ellos podrá exigir que antes de proceder contra los bienes familiares se persiga el crédito de otros bienes del deudor. Entonces, ¿qué es lo que se quiere aplicar? Es que si hay un deudor que tiene un bien que es declarado bien nacional, primero se ejecute los otros bienes y por último el bien patrimonial. Eso es lo que se quiere aplicar en este caso. No que se embargue el bien patrimonial, el bien declarado bien nacional. Eso sería. Bien, vamos a votar el artículo. El diputado Bartolo. De verdad, a lo mejor habría que ir a la anterior a que la persona contraiga la deuda, que no puede dejar ese patrimonio en prenda. Porque si yo al final, ¿no es cierto?, sé que no voy a pagar y coloco en prenda un patrimonio y me prestan la plata y después no pago, no. Entonces lo que podríamos Yo tiendo a intuir, si me permite, tiendo a intuir que eso no lo podríamos hacer porque restringe su facultad de dominio, pero lo más probable es que el acreedor no lo acepte. Entonces se protege por doble vía. Es cuando embargan a las municipalidades. La municipalidad no puede ser embargada, los bienes no le pueden rematar los bienes a la municipalidad. Así es. Pero por eso no tiene crédito. Así es. Claro, no hipotecable. O sea, a eso claro. me refiero. Tendríamos que ir un paso atrás. Hay que ir un paso atrás. Esa es la figura. Bien, pero estamos llamados a votar. Vamos a votar en general y particular porque es de artículo único, pero tiene su cara y contracara. Yo supongo que mi amigo Gabriel lo habrá estudiado hoy. Bien, en votación en general y en particular, todo es que se trata de un artículo único. Diputado Alarcón. Apruebo totalmente. Diputado Bartolo. Diputado Bernales. Diputado Calisto, diputado Celis, diputado Cruzcoque, diputado Fuenzalida, diputado Labra. A favor. Diputada Marzán. A favor. Diputado Rey. A favor. Diputada Santibáñez. Diputado Trisotti. A favor. Presidente. A favor. Con mis dudas, pero... 7 a favor, aprobado el proyecto. Un poco más complejo. Aprobado el proyecto. Porque es inembargable, entonces. ¿Ah? ¿Ah? Bueno, sí. Ponía último a la fila, sí. Bien, la cosa es que está aprobado el proyecto con amplia mayoría, menos el voto de Bartolú, que no nos acompañó en esto. No quiso acompañarnos en esto. Hay que decirle a su bancada, porque son todos UDI, avísenle a ustedes que Bartolo los dejó a todos votados. No, está bien. Diputado. Sí. No, sí. Voy a afirmar el tema, y por eso que creo que este proyecto tiene que ir un paso antes. Porque además, si fuera rematado, el bien sigue siendo patrimonio. No cambia de mano nomás, pero sigue siendo patrimonial.
No sé si me entienden. El edificio es patrimonial y el que lo compre va a ser siempre patrimonial. No cambia la figura que pasa o no pasa a ser patrimonial. Por eso que creo yo que una persona que sabiendo que es patrimonio no debería hipotecar, porque no tiene cómo pagar. Entonces eso hay que decírselo a los bancos, Bien. o a alguien que acepte esa hipoteca. Pero Oye. yo creo que ahí tiene que ir un paso atrás. Bien, vamos nos faltó designar diputado informante del proyecto anterior que fue rechazado, corresponde al diputado Calisto. Calisto. Y del actual proyecto corresponde al diputado Celis. Celismón. Bien, vamos a continuación a votar el proyecto 9760, boletín 9760, que establece la obligatoriedad de otorgar seguro de vivienda, afecta al régimen de monumento nacional o monumento histórico. Es admisible, ¿eh? No están perdidos. Bien, voy a dar lectura al proyecto artículo único también. Las compañías aseguradoras no podrán negarse a asegurar aquellas viviendas que hayan sido declaradas monumento nacional o monumento histórico en conformidad con la Ley 17.288, ni aquellas viviendas que se encuentren ubicadas dentro de barrios o sectores declarados de interés histórico-cultural por los riesgos de incendio ni terremoto. El boletín 9760. En votación en general y en particular por tratarse de un artículo único. El proyecto establece que no pueden establecerse negativas, no puede negarse el aseguramiento del inmueble declarado monumento nacional o monumento histórico para los siniestros de incendio ni terremoto, que se encuentren dentro de varios sectores declarados de interés histórico cultural. Bien, en votación en general y en particular. Antes el diputado Bartolo quiere hacer una intervención. Aquí habla de asegurar que las compañías de seguro aseguren el bien patrimonial, ¿no es cierto? Pero aquí se está obligando al propietario a asegurar el bien, No, por ejemplo. pero si usted quiere sacar un seguro, que no se lo nieguen. Nadie, quiere no lo asegura. no he visto nunca esa figura que... ¿Ah? No he visto nunca esa figura ¿De que se nieguen? que se niegue. Sí, está lleno. Lleno. Se niegan a asegurar a las personas, imagínate muy bien. No, sí, hay mucha negativa. Puede ser. Bien, en votación el proyecto, en general y en particular. Diputado Alarcón. Bueno, viendo que generalmente quieren negocio y nunca tienen ellos digamos, la intención de asegurar este patrimonio, yo creo que voy a favor de todas maneras. Bien. Diputado Bartolú. Diputado Bernales. Diputado Calisto, diputado Celis, diputado Cruzcoque, diputado Frenzoría, diputado Labra. A favor. Diputada Marzán. A favor. Diputado Rey. A favor. Diputada Santibáñez, diputado Trisotti. Presidente. A favor. Aprobado el proyecto, 6 a favor. Aprobado el proyecto, diputado informante, diputado Cruzcoque. Bien. Y finalmente estamos convocados para votar el proyecto, el boletín 1630, que modifica la ley de monumentos nacionales sobre monumentos nacionales para establecer el derecho a compensación económica a favor del propietario de un inmueble declarado monumento histórico. De este sí que nos habló harto, este sí fue el que nos habló harto don Sebastián Grey. Hemos analizado el proyecto y lamentablemente debo declararlo inadmisible porque establece derecho a compensación económica que debiese ser pagada por el Estado, ¿no? Y por tanto interviene claramente la atribución del presidente de la República. Así que procedo a declararlo inadmisible y salvo que alguien pida que se vote la admisibilidad, lo declararíamos inadmisible.
diputado Bartolú, el 1630. Que justamente yo quería enlazar este proyecto que estamos viendo ahora con el anterior. Porque si un señor es dueño de una propiedad que está declarada monumento nacional, que es antiguo, para poder él tenerlo seguro es carísimo. Y él no puede hacer nada con esa propiedad. O sea, estamos castigando por tener un bien. No, porque no lo estamos obligando a asegurar. No. Él si quiere puede ir. Sí, pero ¿para qué va a sacar un seguro que le va a costar carísimo? Sí, es como ilógico. Por eso tendría que ir a que el Estado, como está en este proyecto, que no lo podemos hacer nosotros, que el Estado asegure. Ah, pero eso vamos a ver que venga la ley de patrimonio. Es que es para enlazarlo, Sí. porque si no es un castigo para el que es dueño de la propiedad. Yo le Va a quiero ser garantizar carísimo. que aquí en el Valparaíso costo. mucha gente ha tratado de asegurar inmuebles patrimoniales y no le han dado el seguro. Estaría dispuesto a pagar porque le sale más caro el... Bueno, pero este lo tengo que declarar admisible. Si es que no hay reparo, se declara inadmisible por invadir atribuciones propias del Ejecutivo y se reprende a los diputados a estudiarse la Constitución. Bien. Sí, no sé si había otro en votación, estado de votar. Para aumentar la pena aplicable. 12.296. El 12.296. Aplicable no, pero este habría que verlo con más detalle, ¿no? Sí, aumenta la pena al hurto del monumento Aunque es nacional. bien contingente, este se ha presentado, como bien dijo Sebastián Grey, a propósito del caso Schuller, que tratándose del hurto se aplicará la pena de presidio menor de su grado máximo, cualquiera sea el valor del monumento nacional, además la multa aludida en el inciso precedente. Si los señores diputados y señoras diputadas les parece, podríamos discutirlo y aprobarlo en el tiempo que nos queda. Un proyecto presentado por la diputada Mulet, la diputada Supuli, el diputado Mulet, el diputado Esteban Velázquez, el diputado Pedro Velázquez, que, como bien dijo Sebastián Grey, tenía que ver con lo que ocurrió recientemente con el hallazgo de un innumerable número de obras de arte, monumentos, esculturas, en la propiedad de un agricultor de la región de O'Higgins, si no me equivoco, ¿no? Que habían sido hurtadas o robadas de distintas instituciones. Diputado Bartolo. Presidente, lo No vemos tenemos que- obligación de votarlo Sí, si que no hay acuerdo. Es como un antecedente. Porque la verdad que a este señor que lo pillaron con las obras, él no las robó. Él las compró y por lo tanto pasó receptación. Entonces, Receptación. no sé cómo lo podemos cambiar esta figura, que la receptación también sea considerado robo. Porque no tiene sentido, porque si no pillan al que robó, en el momento que lo está robando, el que lo reacepta, prácticamente no tiene otra pena, va por otro lado. De hecho, todos los que roban los automóviles, dieron una noticia que un tipo lleva más de 50 robos y de receptación y lo mandan a la gente y sigue robando. Pero no lo pillan robando, lo pillan abrir el vehículo y dicen, no lo compré, me lo prestaron, una receptación. Entonces, no sé si se le puede hacer alguna modificación o alguna indicación a este proyecto para poder que se siga adelante, que tenga algunos objetivos. Bien. Diputado Trisotti. En el mismo sentido, yo en principio podría verlo favorablemente, pero me gustaría pedirle si podemos verlo quizás la próxima semana para poder hacer un análisis más detallado, principalmente. ¿Me parece en marzo para no tener que venir Ah, la próxima semana? verdad. No es marzo, sí. Sí, pero para hacer un análisis más bien de las penalidades del tipo penal del hurto, para ver que haya proporcionalidad, si esto se considera como una agravante. Sí, me parece razonable. A pesar de que tenemos aquí toda la información de la Secretaría, por lo menos escuchamos un par de opiniones, escuchamos al Ministerio. Me parece que el fast track en este caso no procede. Estoy viendo, aprovechar nuestro tiempo de los otros proyectos, cuál pudiésemos despachar. Está una moción histórica, antigua, incluso del senador Núñez, dejó de ser senador hace 12 años, sobre paleontología, que fue opinada favorablemente o comentada favorablemente por el señor Grey, que podríamos despachar. Está el del soterrado de cables, que también fue comentado la semana pasada, pero negativamente. Es el boletín 2905 y el otro ya es el de patrimonio
el de patrimonio. Si estamos en condiciones de despachar esos dos, seríamos bingo, pero no sé qué opina la comisión. Lo someto a la... El patrimonio. Uno de estos, el soterramiento y el paleontológico. ¿Les parece tratar el paleontológico, a ver si estamos en condiciones de votarlo? ¿O el del soterrado de cable? Paleontológico, bien. Ese es el boletín 2905, que fue informado positivamente. El proyecto establece un artículo único que incorpora las siguientes modificaciones a la ley 17.288 sobre monumentos nacionales. Agréguese el artículo A una letra T del siguiente tenor, de un paleontólogo representante del Museo de Historia Natural. Intuyo que esta indicación, que este artículo es inadmisible porque incide en la composición de un organismo público. Por lo tanto, ahora, y esto más está pendiente, por tanto, lo declaro ese artículo. Primero votémoslo en general, y de ahí estoy haciendo la cosa al revés. Vamos a votarlo en general y luego en particular. En general, entonces, el proyecto paleontológico. Diputado Alarcón. A favor. Diputado Bartolo. Diputado Bernales. Diputado Calisto, diputado Celis, diputado Cruzcoque, diputado Fonsalía, diputado Labra. ¿Pasa? Diputada Marzán. A favor. Diputado Rey. Diputada Santibáñez, diputado Trisotti. Presidente. A favor. Diputado Labra. Sí. Diputado Trisotti. A favor. Unanimidad. Unánime. Aprobado. Aprobado por unanimidad. Vamos entonces a la votación en particular. ¿Dónde se me perdió el proyecto? ¿Dónde está? Declaro inadmisible el artículo 1, que agrega en el artículo 2 a una letra T, incorporando un paleontólogo representante del Museo de Historia Natural, porque incide en la composición de organismos públicos y entiendo que es inadmisible. ¿Comparte conmigo la Secretaría la opinión? Sí, presidente. ¿Sí? Sí, inadmisible. Bien. Si nadie lo discute, se declara inadmisible ese artículo. El segundo dice en el... ¿Ah? No lo sé, pero... En una empresa, cuando se descubre algo, se tiene que hacer la autodenuncia y llegan los organismos técnicos a observar de qué se trata la osamenta, claro, pero en o lo el que Consejo sea. de Monumentos Nacionales, no sé si hay Es que no se sabe, claro, no se sabe qué es lo que está en ese momento. Entonces está la normativa, porque en el que hay un tribunal de justicia que se está construyendo y encontrar los osamentas y ahí está parado 7 meses. Sí. Porque llegan los técnicos A menos que venga el Ejecutivo con patrocinio, ¿no? Sí. Viene con expresión ejecutiva. Ah, no, este proyecto. No. Diputada Marzán. Sí, es que estaba pensando que no sería tingente enriquecer la composición con especialistas, así como la otra vez yo también mencioné la presencia de un arqueólogo, porque ahora cuando se hacen de repente construcciones necesitamos al experto ¿ah? ¿Lo de los arqueólogos? No, claro, llegan porque lo solicitan, pero como composición permanente, me refiero yo. Es que son dos cosas, me permite. Una cosa es la composición del Consejo y otra cosa es qué es lo que ocurre cuando hay un hallazgo. Claro. Que en ese caso la empresa está obligada a constituir un equipo multidisciplinario que incorpore todas las perspectivas, antropólogo, paleontólogo. Pero en este caso lo que se está proponiendo es la incorporación de alguien al Consejo de Monumentos Nacionales. Eso es materia, iniciativa exclusiva del Ejecutivo. Y además va a ser parte de la discusión de la Ley de Patrimonio, así que tampoco es tan dramático que aquí no lo... Exactamente. Entonces vayamos a los sustantivos que viene a continuación, numeral 2. En el epígrafe del título quinto agrégase la frase paleontología después de la frase de los monumentos arqueológicos para que se lea. Título quinto, de los monumentos arqueológicos y paleontológicos de la excavación e investigaciones científicas correspondientes. Es una modificación al título. ¿Si les parece con la misma votación? Sí. Bien. Bien, aprobada en particular esa modificación. En el numeral 3
agrega un artículo 21, dos incisos finales del siguiente tenor. Se entenderá por pieza paleontológica todo ser orgánico fosilizado, conservado a través de los tiempos geológicos, formando parte de rocas sedimentarias. Se entenderá por yacimiento paleontológico o paleoantropológico todo lugar donde existan restos de fauna o flora fósiles y restos humanos o de la industria humana de épocas geológicas pretéritas. Bien, ¿observaciones? ¿No? ¿Con la misma votación? Aprobado por unanimidad el artículo, despachado el proyecto, diputado informante fue en salida. Le voy a avisar al senador Núñez que 12 años después... ¿Ah? Cuando ya sea no es así lo que iba a decir. Un paleontológico. ¿Ah? No, ¿viste? Bien. Y el último que pudiésemos tratar, si es que hay interés, era el del soterrado de cables. Que antes de someterlo a votación, leámoslo para saber si estamos en condiciones de despacharlo. Déjenme ver dónde está. Que por alguna razón lo criticó. Dice, artículo único, incorpora ese artículo 29 bis de la ley 17.288 sobre monumentos nacionales en conformidad al siguiente texto. Comillas, con la finalidad indicada en el artículo anterior, las empresas responsables de la instalación y mantenimiento de cables aéreos en sitios declarados monumentos históricos deberán disponer su soterramiento de conformidad a la norma legal y reglamentaria existente en materia urbanística. Artículo único transitorio, el soterramiento del cable aéreo deberá ejecutarse en un plazo no superior a 3 años contados de la publicación de esta ley en el diario oficial. No recuerdo lo que dijo profesor Grey, ¿alguien se acuerda? Sí, era con relación, era una cuestión muy sectorizada. O estaba en el concepto de que tenía que ir con toda la zona. Que el impacto, entre otras cosas... Esto es muy caro, yo quiero decirles que lo hemos intentado, de hecho tuvimos aquí una conversación muy sui generis, si me permiten contarles, con el alcalde Joaquín Lavín, con el alcalde Jorge Char y conmigo a propósito. Yo presenté un proyecto muy parecido el año 2007. No, porque hoy día con el Fondo de Infraestructura, con la ley de concesión, uno podía concesionar esto. Para que ustedes tengan una noción, son pocos países, Holanda, Alemania, que tienen un 99% de soterramiento de cables. Países como Chile están del orden del 30%, estamos como a la altura de Portugal, un poco más bajo de España. Hay zonas más críticas, como Valparaíso, especialmente el plan de Valparaíso, que parece una línea férrea por los cielos, por los aires. Yo hace poco vi un oficio a propósito de un sector de Viña donde hay muchos cables, y lo que la Subtel me contestó es que tenían una mesa de trabajo con las empresas para que las empresas concurrieran a retirar los cables en desuso, que a veces operaba y a veces incluso generosamente retiraban otros cables, pero no hay una obligación legal de hacerlo. El soterramiento debe costar del orden de los 20.000 millones de dólares. Si uno soterrara el 100% de los cables. ¿Ah? No, es que se trata de romper calle, hacer ductos, y yo creo que la mejor modalidad es la modalidad de concesión, que alguien haga los ductos y le venda el uso de los ductos, le arriende el uso de los ductos a las empresas para que por ahí se vayan metiendo los cables. Ahora esto cuesta, ahora no sé si esta es la mejor forma. El diputado Labra. Sí, yo entiendo que tiene un costo y puede ser altísimo el costo, pero aquí estamos haciendo algo muy particular. Estamos hablando de zonas que son monumentos nacionales. O sea, no estamos hablando de toda la ciudad. Y yo prefiero dejar la obligación y que se demore. Tienen 3 años para poder hacerlo. En 3 años puede cambiar. Lo que es muy caro de repente puede ser menos caro, porque se descubren técnicas, qué sé yo, de hacerlo de manera mucho más eficiente y mucho más barata. Ahora, si es muy caro, dijeron una vez que lo caro era lo que uno no podía pagar. Hay que ver si las empresas que tienen las que se benefician con su negocio, con el cableado, pueden pagar o no, porque que sea caro para nosotros, por la cantidad de dinero que significa, si consideramos las ganancias que tienen las empresas, puede ser no tan caro. Entonces, me parece que dejarlo
establecido, hacer un esfuerzo por ir avanzando en esto y no desecharlo porque alguien dice, o los números parecen caros en este momento. Bien, diputado Rey. Justamente lo estábamos viendo la sesión anterior con el diputado Labra y sale como 3,5 millones de dólares el kilómetro, algo así como 240 millones de pesos los 100 metros. Por lo tanto, es una inversión, como usted dice, presidente, muy alta. Y el problema se produce porque en definitiva hay que romper pavimentos, hay que hacer reposición de mobiliario. O sea, hay una serie de inversión previa que encarece esto. Por lo tanto, yo creo que en este ámbito lo que se podría hacer es una especie de planes maestros en las ciudades, en las comunas generales, los pueblos, en donde se considerara, estuviera planteado previamente todo lo que es soterramiento para que cuando el Estado, por ejemplo, intervenga cierto tipo de intervención urbanística en las veredas, aproveche inmediatamente no de soterrar, sino que dejar todas las líneas, toda la base tirada para que en un momento que se haga la obligación de soterrar, que esto sea mucho más económico y materializable. Hoy se hace, por ejemplo, lo que hace Las Condes. Diputado Baltoro. Justamente, presidente, la semana pasada, o el lunes fue que estuvimos, yo comentaba esto, que las ciudades van haciendo modificación de sus veredas, de sus calles, y es en ese momento el que hay que aprovechar y hay que poner de acuerdo a todas las personas. Ya lo dijimos, en Arica se pavimentó todo el centro con baldosa de primera calidad, y después de eso alguien apareció en la sociedad diciendo que por qué no se soterraban los cables que afeaban el centro de la ciudad. La verdad es que se perdió una gran oportunidad. Por lo tanto, quizás este proyecto se le podría hacer modificaciones, y como son bienes de uso público, las veredas, que es el Estado al final, y el Estado es la municipalidad, que es el que administra, el serbio, el que las construye, debería estar en una cápita ahí en que si se va a intervenir, que se aproveche la circunstancia de poder, ¿no es cierto?, soterrar los cables, si es que se puede. Y este proyecto en realidad también irroga gastos, porque gran parte lo tendría que hacer el Estado, y nosotros no estamos facultados para eso. Pero podríamos aprovechar el proyecto para modificar la normativa de cambio de veredas para poder soterrar. Pero si se hace sin este acuerdo entre las partes, no se va a hacer nunca. Eso. Bien. Diputado Alarcón. Siento que es interesante dejarlo en estudio y no resolverlo ahora. Diputado, yo si quiere, si me permiten dejémoslo pendiente. Yo estoy trabajando una iniciativa que se hace cargo de esto, que yo hablé con el diputado Lavín, que me da esa misma cifra. El diputado y el alcalde Lavín, 450 millones. Ellos, por ejemplo, los proyectos urbanísticos ya están pidiendo que se incorporen los ductos, pero eso encarece la obra, y en Las Condes se puede porque hay un mercado. Pero hay dos instrumentos que el Estado tiene para hacer esto, que es el Fondo de Infraestructura y el Fondo y el mecanismo de las concesiones. Si les parece, dejémoslo pendiente, yo veo si alcanzo a terminar la iniciativa, la podemos firmar Gabriel nosotros, luego pedimos que se refunda y la discutimos ya más. ¿Les parece? ¿Sí? ¿Sí? ¿Les parece? Bien, así se acuerdan entonces. No, pero entonces, diputado Bernales, por favor. No se va a votar hoy día, yo lo hice votado a favor, pero yo creo que a mí lo que me pasa con este tipo de proyectos es que a mí me parece extraño que estemos obligando a las empresas a retirar los cables cuando debería ser un deber ético de las empresas sacar los cables. O sea, ¿por qué cuando lo usan, después quedan de nuevo en desuso, no los sacan? Y tenemos nosotros que obligarlos a que lo saquen, cuando aquí tiene que haber un deber ético de las empresas y un poco de cariño hacia las ciudades, de retirar esos cables, porque por ejemplo en el sur, en Puerto Montt, es realmente horrible. Entonces aquí, claro, dejamos, mientras no se legisla, dejamos esta basura aérea ahí instalada, esperamos que se legisla, que nos obliguen para tener que sacarlo. A mí me parece realmente, no se va la palabra, escandaloso por decirlo menos. Sí. Diputado Labra. Todas las que quiera. A mí me gustaría más aprobarlo y dejar después, si aparece el otro, claro, refundirlo si es que no lo hemos llevado a... Es que para poder refundirlos tiene que estar en mismo estado de tramitación. Si está aprobado si está en la sala no... Claro. No roba gasto porque no tiene que... No, porque el peso se pone en las empresas. No, en las empresas. Solo para la empresa. Son las empresas. Si aquí estamos hablando de las empresas. Bueno, a mí me gustaría que se aprobara, no dejarlo en estudio. Eso es...
Bueno, pero acordamos otra cosa. Acordamos otra cosa, es que... Sí, pero lo que pasa... Denos una... Si no, estamos en el último día de sesiones, porque si podemos hacer un mejor proyecto más integrado, tanto mejor. ¿Ah? Lo que pasa es que, mira, recientemente recibí informe de la Subtel con la que estamos elaborando un proyecto. Por ejemplo, los cables en desuso se consideran escombros, pero la ley de telecomunicaciones no dice nada sobre qué se hace con los escombros. Entonces operan otras normas. Entonces al final estamos a la buena voluntad de la... Entonces aquí hay dos cosas. Uno es soterramiento en áreas que son históricas o de interés patrimonial, pero eso no va a resolver el problema de las enormes redes de cables que circulan por áreas que no son patrimoniales. Entonces es un proyecto que tiene una lógica muy acotada. Yo creo que más bien va en la línea de lo que dice el diputado Bernales. Primero, perdóname una experiencia personal, pero cuando yo me fui embajador a Argentina saqué el cable de mi casa. Cuando volví lo instalé. Después me cambié de casa y saqué el cable, lo trasladé. Y después volví a la casa y tenía 5 cables. Entonces le digo, no, retíreme todo. Y lo retiraron. ¿Ah? Pueden hacerlo. Lo que pasa es que les sale más caro, es más mano de obra, pero los dejan ahí porque les sale mejor meter otro cable nomás. Y si, entonces hay cosas. Entonces, por ejemplo, uno podría agregar, la empresa estará obligada a... una vez que proceda la instalación, retirar el cable previamente existente. Y eso se puede decir. Eso ahorraría mucho cableado. Y eso no está en este proyecto. Entonces yo creo que efectivamente podemos hacer un proyecto un poquito más integrado. Y si lo mandamos ahora a la sala, después no lo podemos funcionar con otro. Yo por esa razón digo dejarlo pendiente hasta marzo. ¿Sí? Diputado Rey. Sí, presidente, justamente yo estaba mandando a mi asesora algo respecto al tema en donde se consideraba que las empresas retiraran los cables, la obligación de retirar los cables en desuso, porque también que coloquen el cable, que saquen los que están ahí, es parte de la solución, pero en general el tema de fondo es que hay los cables que hay en la ciudad, y pasa en Curicó, pasa en Talca, pasa en muchas partes en el país. El problema lo causan, como usted señaló, los cables en desuso que las empresas no se hacen responsables de retirarlo. Por lo tanto, hay que generar una obligación para hacer eso y multas a las empresas. De esa forma y de esa manera se va a limpiar el espacio aéreo, si no vamos a seguir como estamos. Y antes de la palabra de Tabarzán, y por ejemplo, pedirle a las empresas que los cables vayan con nombre, identificado, porque luego dicen, no es mío. Para que ustedes tengan una noción, en el plan de Valparaíso todavía hay cables del telégrafo. ¿Quién los va a revisar? ¿Quién los va a retirar? Entonces, por eso es que está bien este proyecto, pero yo creo que le faltan otras normas. Diputada Marzán. Brevemente, presidente, sí. Bueno, lo positivo es que seguramente las empresas están escuchando esto, lo más probable, y se pongan y se organicen con tiempo y sean proactivos o reactivos en realidad, porque las empresas no son proactivas en general, y empiecen a retirar desde ya su basura cablística. Lo otro que quería decir, me interesa antes de destinarle, presidente, está Pedro de Biblioteca, y yo creo que es súper importante sellar y aclarar el tema del rodeo. Bien, pero antes de Pedro, bueno, que a 4 minutos yo necesito resolver algo bien crucial. Miren, hay un viaje de la FACH a fines de febrero para ir a Rapa Nui. ¿Quiénes estarían en disposición o en condiciones de... yo me imagino que 28 de febrero, vamos a chequearlo. Le vamos a la Secretaría de hacer una consulta a todos, vamos a chequear esa fecha y la segunda fecha alternativa, alguien tiene un calendario de febrero, o sea, de marzo, es o el 28 de febrero, que es un día jueves, pensando que el día primero ya es día laboral, que yo creo que por ahí es el viaje de ellos, y el segundo sería el fin de semana del 7 al 10. Son las dos alternativas de marzo. ¿Ah? Esas son para no perdernos la primera sesión legislativa, o sea, tratar de salir de aquí el 7 y volver el domingo 10 y hacemos agenda jueves, viernes, sábado y domingo de regreso. Esas son las dos alternativas. Entonces, una vez que tengamos claro por la FACH, se les va a consultar a todos qué fecha prefieren y se va a optar por la fecha
más, que tenga más adhesión entre los diputados y diputadas. ¿Les parece? Entonces le hacemos esa consulta a la PACH cuando sería y cuando volvería a pasar, si no sirve, y si no, la consulta en la otra para que cada uno haga su reserva con anticipación. Ya está confirmado el diputado Celi, el diputado Baltolú, la diputada Marisela Santibáñez y yo. Con ello tenemos quórum. Ya, estupendo. Muy bien. Don Pedro, en los 2 minutos que nos quedan, usted nos dijo acá, y nosotros le creímos, que el deporte, que el rodeo no era un deporte. Luego recibimos una comunicación del diputado Celso Morales con informe de la biblioteca, o sea, de su misma institución, diciendo que sí es un deporte. Tiene 2 alternativas, o nos responde ahora mismo o le damos tiempo para que lo resuelvan y nos presente alguna conclusión en marzo. Preferiría tomarme el tiempo, diputado, pero en todo caso, en sus correos electrónicos de la Secretaría y en el suyo hay, desde hace 40 minutos atrás, documentos sobre el tema. Lo que quiero explicar es que el rodeo efectivamente es un deporte, pero no está reconocido como deporte nacional. Lo que ocurre es que el año 61 la Federación Nacional de Rodeo presentó sus antecedentes y se le reconoció la personalidad jurídica a esa federación. Y además el Comité Olímpico de la época, que era una institución pública, acogió a la Federación Nacional de Rodeo y acogió en el fondo al rodeo como una práctica deportiva, lo que no significa que lo haya reconocido como un deporte nacional. Yo expliqué la otra vez y quiero insistir en eso, que el único deporte reconocido como deporte nacional por ley es la rayuela a través de la ley 20.777. ¿Ah? No lo sé porque nunca he practicado la rayuela. Y es una ley de hace unos 4 años atrás que lo reconoció como deporte nacional. Insisto también en que la implicancia del reconocimiento como deporte nacional es, en nuestra opinión por lo menos, no es muy, no lo pone en un lugar relevante como deporte. O sea, no hay un reconocimiento, habiendo un reconocimiento específico, no hay fondos especiales ni nada. Lo que realmente importa es que los deportes se asocien, las prácticas deportivas se asocien en federaciones y esas federaciones puedan optar a los fondos o los auspicios que pueda generar los fondos que tiene el Ministerio del Deporte. Entonces, esa es la especificidad respecto del rodeo. Ha sido reconocido efectivamente el año 61 como miembro, como federación, y esa federación tiene una personalidad jurídica reconocida por el Ministerio de Justicia. En los documentos que les envié está especificado el decreto y está el número del decreto y está especificada la página donde está el decreto. Esos documentos, diputados, están en su correo electrónico y también el de la Secretaría para que los puedan revisar y ojalá que se los puedan también enviar al diputado Celso Morales. Si hay alguna polémica la podemos zanjar académicamente si es necesario. Muy bien, muchas gracias, Pedro. Muy bien, pues, estimados diputados y diputadas, muchísimas gracias por lo que ha sido el esfuerzo de este año legislativo. Nos vemos en marzo en los estertores de la presidencia que me correspondió ejercer. Pero en marzo, no me eches tan rápido. El gusto de echarme, 2 veces me he echado flor. Bueno, muchas gracias por haberse cumplido el objeto de la sesión. Se levanta.